Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un asunto muy importante para nuestro país, la beneficencia en México. Una cosa que a veces no se percata uno de la importancia de una sociedad es el tema de la solidaridad. La importancia de la solidaridad, sobre todo en sociedades democráticas modernas, es fundamental. El papel que juegan en las políticas sociales, en fomentar y incluso en colaborar en el desarrollo de ciertas políticas de bienestar, de salud, de educación, de desarrollo de la ciencia, en fin, de muchos de los aspectos más importantes de la vida de una sociedad, se realiza en buena medida en muchos países a través de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil. México es uno de los países en donde el nivel de organización ha venido creciendo, pero estamos muy por abajo de los países más ricos, pero aún de países latinoamericanos. Y para platicar de todo esto, que son las fundaciones, que hacen y la importancia de ellas, tenemos el día de hoy con nosotros al doctor Justo Mansur Escandón, que es director corporativo jurídico de Grupo Martí. Justo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor, por la invitación. La licenciada Mayra Friche García, que es de la Fundación Infantil Ronald McDonald AC. Hola. Gracias. Al contrario, Mayra, gracias. por estar aquí. El maestro Gerardo Aranda Orozco, que es presidente de la Fundación del ¿cómo es? Empresariado Mexicano. Del Empresariado Mexicano, perdón. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, empecemos por una cuestión. Cuéntenos qué es lo que hacen cada uno de ustedes, brevemente. Por favor, Mayra. Bueno, la Fundación Infantil Ronald McDonald es una organización que en el mundo tiene ya 44 años. Inicia ante la necesidad de una familia de tener un lugar en donde hospedarse mientras su hija recibe tratamiento de leucemia. Ellos tienen que trasladarse de un lado del país a otro para que la niña tenga este tratamiento, no cuentan con una red de apoyo y se encuentran durmiendo en la sala del hospital. Así nace y bueno, en México hacemos lo mismo. Desde 1997, ya justo hace un mes cumplimos 20 años, y eso es lo que hacemos. Tenemos 3 casas en donde a todas aquellas familias que tienen un pequeño en tratamiento médico y no tienen dónde hospedarse mientras recibe este tratamiento en hospitales públicos, estamos nosotros quienes los apoyamos con una habitación, con alimentos y transporte de nuestras casas al hospital. Muy bien. Gerardo, por favor. Bueno, la Fundación del Empresario en México es una iniciativa que nace hace 12 años con la intención de aportar lo que le es más propio al empresario y acompañar a lo que se llaman empresas sociales de grupos que están en condiciones de vulnerabilidad para que puedan integrarse adecuadamente a los mercados y no sean sujetos única y exclusivamente de programas de tipo asistencial, sino que crezcan desde el punto de vista productivo y abandonen ocasionalmente los aspectos asistenciales. Estas empresas sociales tienen un grandísimo potencial en nuestro país y nuestra estrategia va fundamentalmente en 4 etapas. Una, fortalecer la empresa social, ¿sí?, en su tecnología, metodologías, producto, lo que se requiera. La inclusión financiera, desarrollar un ecosistema que haga posible que estas empresas se desarrollen y difundir aquellos casos de éxito para que nuestra población, que está generalmente en zonas marginadas o rurales, vea que es posible, ¿sí?, desde levantarse, ¿sí?, producir, mercadear con ventaja. Muy bien, gracias. Justo, que doctor, muchas ha gracias. colaborado con nosotros en varios proyectos. Con muchísimo gusto y con gran cariño a la universidad. Muchas gracias. Yo he compartido mi vida profesional como abogado desde hace muchísimos años, involucrado también en muchos proyectos fundacionales y asistenciales. En la parte profesional, en donde hoy en día me desempeño en Grupo Martí, tenemos un proyecto de responsabilidad social caminando, muy amplio, con el propósito de llevar los principios de la responsabilidad social empresarial a la empresa y con eso
derramar una serie de medidas y de prácticas hacia todos la comunidad que nos rodea. Y en la parte personal, que tengo más de 20 años involucrado en temas fundacionales, pues he participado como patrono en varias fundaciones de ayuda a personas con discapacidad, por ejemplo. He participado también como consejero de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, lo que me permitió tener una visión también desde esa parte, desde esa trinchera. Tuve el gusto de trabajar hace muchos años en Nacional Monte de Piedad, fui el director general de la institución, estuve participando intensamente en los proyectos asistenciales de esta institución y tengo ya muchos años dando clases como profesor de la cátedra de marco legal de las fundaciones y la responsabilidad social en la maestría en la Anáhuac. Eso me ha permitido tener un panorama amplio y de conjunto del tema de beneficencia que hoy vamos a platicar. Sí, me gustaría que platicáramos cómo está el panorama aquí. Pero a ver, regresemos con Gerardo a propósito. ¿Qué proyectos, por ejemplo, serían interesantes que podrías platicarnos sobre esto? Bueno, mira, hay un proyecto de unos productores de cacao en Oaxaca, en donde el programa de fortalecimiento siempre buscamos una empresa líder que los acompañe, y entonces los vaya llevando. Entonces se forman alianzas estratégicas. No es un programa de desarrollo de proveedores, es un programa de alianza estratégica para que se integren adecuadamente al mercado. Y entonces estos productores de cacao, con Chocolates Picar, lo puedo decir, han venido desarrollando mejores sus cultivos, ¿sí? Cosechando mejor el grano, ¿sí? Procesándolo de mejor manera para que el chocolate pueda ser aceptado mejor por la población, por su nivel de proceso. Tenemos en México, pues es la cuna del cacao, pudiéramos así decirlo, un excelente cacao, y sin embargo, a la hora que comparamos los chocolates que producimos contra chocolates que se producen en Suiza, que no conocen ni la mata de cacao, la gente de repente... O Bélgica, ¿no? Sí, Bélgica, Alemania, si tú quieres, de menor calidad. La gente prefiriera el chocolate de ese tipo. Empezamos ahí en esa parte. Y la idea es de que puedan tener. Otro ejemplo que nos está llamando mucho la atención es los cafeticultores de la Sierra Madre de Chiapas. Smash se llama la empresa. Ella tiene su beneficio en un pequeño poblado que se llama Jaltenango, afectado un poco ahora por el temblor, ¿sí? Y allí agrupan a más de 640 familias, ¿sí? En la empresa, productoras de café, y el agrupamiento andará un poco más de 2,000 hectáreas. Entonces tú vas a decir, 2,000 hectáreas, ¿qué monto? En 600 familias, más de 600 familias, estás hablando de 3 a 4 hectáreas por familia, que es parte de una realidad social en México. Hemos desarrollado este concepto que ha llevado al minifundio, ¿sí? Y que de no encontrar mecanismos que le den valor agregado a la producción, pues están condenados a vivir en la pobreza. Entonces, de estos productores que ahorita exportan su café en verde, que así le llaman, fundamentalmente a Europa y Estados Unidos, se está haciendo la alianza estratégica para que empiecen a tostar, a moler y hacer una alianza con una cadena muy grande de cafeterías, no es Starbucks, ¿sí? no es comercial, muy grande de cafeterías que tendría un doble beneficio. Los campesinos tendrían un mejor ingreso, ya a eso va, yo creo que a finales del año ya lo tendríamos, ¿sí? Y esta cadena tendría mucho mejor café para sus clientes. Muy bien. ¿Sí? Mayra, cuéntanos, ¿cuántos niños atienden? Tienen 3 casas. ¿En dónde están sus casas? La primera se abrió en el año 2000 en Tlalpan, muy cerca del área de hospitales, la segunda en el Estado de México y la tercera desde 2014 en Puebla. Ok, ¿y cuántos niños atienden? ¿Cómo se acercan los niños? Por ejemplo? ¿Cómo ellos los buscan ustedes? ¿Ustedes se promueven? Bueno, lo primero que hacemos es buscar a los hospitales públicos que nos permitan conocer cuál es la población que ellos están atendiendo.
A través de estos hospitales se hace un preanálisis de la situación de la familia en cuanto ellos llegan pues del estado que los haya enviado, y a través de trabajo social. Nosotros no tenemos la puerta abierta a las familias, tienen que llegar forzosamente a través de trabajo social, que son pues quienes nos indican cuánto tiempo van a estar, qué tipo de tratamiento y sobre todo que requieren la ayuda, porque si tuviéramos una casa abierta podría llegar muchas familias que no están en esta necesidad de un tratamiento médico, porque necesidad sabemos que existe, y entonces evitamos que haya esto a través de los hospitales. Generamos alianzas con ellos y actualmente estamos apoyando a 6,000 niños y sus familias por año en conjunto con las 3 casas. Muy bien, muy interesante. Estamos por terminar, pero me gustaría preguntarle justo por toda la experiencia que tiene, digamos, sabemos que tenemos un bajo nivel comparativamente internacionalmente, no solo incluso a internacional, sino a nivel incluso regional de organización. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se nos va a acabar el tiempo, mejor hacemos un corte y regresamos, ¿no? Con gusto. Sí. Bueno, estábamos preguntándole a Justo sobre qué problemas hay, qué dificultades cuál ha sido tu experiencia en términos de promover más este tipo de organizaciones, de prácticas, etcétera. ¿Cuáles son los temas que tú ves ahí presentes? Yo coincido mucho con la opinión que se ha dado en el panel, en el sentido de que hoy en día en nuestro país todavía hay una baja proporción de fundaciones y organizaciones de beneficencia y de ayuda y altruistas en función de la población del país. A mí me gustaría comentar que cómo está conformado este sistema de beneficencia y de ayuda en México. En mi experiencia yo he detectado 5 o 6 actores formales que participan en la sociedad en materia de beneficencia. Están por un lado las instituciones de asistencia privada, que son reguladas por la ley de la materia y que hay en todos los estados de la República, o en la mayoría un organismo que la coordina. Por otro lado están las asociaciones civiles, organizadas por particulares que tienen algún propósito de beneficencia. Están las organizaciones empresariales y las empresas, como lo que nos explicaba el doctor Aranda hace un momento. Tenemos también, por otro lado, los organismos internacionales que reflejan ayuda y derraman proyectos en México, y están las asociaciones religiosas que también hacen una parte de labor de beneficencia. Creo yo que en México, por un lado, hacen falta estímulos fiscales importantes para que la sociedad se vuelque a generar ayuda a quien más lo necesita, recibiendo también las empresas, las personas físicas y las organizaciones mejores beneficios fiscales. Y creo yo también que hacen falta regulaciones a nivel federal que puedan suplir algunas deficiencias que permitan una mejor organización, doctor. ¿Cómo funciona Fundemex? Bueno, Fundemex, que es la Fundación del Empresariado en México, es una fundación que busca y funciona de esa manera, buscando empresas sociales como estas que te mencioné, de 600 familias socias, o sea que no es una empresa tradicional que conocemos de la familia perengana o de los accionistas perenganos en la bolsa de valores, ¿sí? Hacer el diagnóstico de qué es lo que requieren para fortalecerla, ¿sí? Y empezar a trabajar en ese programa de fortalecimiento. Al fortalecerla, el siguiente paso es la inclusión financiera. Y en esta inclusión financiera, y ya está disponible para toda la población en Internet, se hizo una investigación muy amplia que le llamamos mapa financiero. Ustedes lo pueden buscar como mapa financiero. Y ahí van a encontrar la gran cantidad de instituciones que favorecen el que las empresas, las personas tengan acceso al financiamiento, y están sus reglas de operación,
desde fondos gubernamentales o fondos internacionales o fondos nacionales. Ahí van a encontrar una gran cantidad. ¿Y como cuánta? Eso es lo que yo quería tener una idea. Supongo que colaboran ustedes con mucha gente, con muchas organizaciones, etcétera, incluso siendo el tipo de fundación que es, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se coordinan con ellos o es algo? Vamos teniendo universos reducidos que nos permitan en nuestra capacidad atenderlos, ¿sí? Para llevarlos en este fortalecimiento. Y la inclusión financiera, sí, lo que estamos buscando es de que se conozcan todos los mecanismos para que trabajando con la fundación o sin trabajar en la fundación sepan a dónde recurrir para poderlo hacer. Nosotros hemos estado de manera, pudiéramos así decirlo, muy selectiva, escogiendo los grupos sociales. Uno, porque requerimos que las experiencias primeras sean exitosas, ¿sí? Y que podamos presentar, así como te comento los Smash, ¿sí? Hay otra de productores de ajonjolí, hay un hotel en Cuetzalan, ¿sí? Que tiene una alianza estratégica con un grupo hotelero importante que ya lo llevaron a unos niveles de calidad en su cocina, en el manejo de la recepción, de sus habitaciones, etcétera, de lujo. Ahí son como 50 mujeres indígenas las que están agrupadas en esto, y de ser un dolor de cabeza para ellas y para los organismos gubernamentales que cada año tenían que volver a prestarles, ahorita es una operación total y absolutamente rentable, o sea, sin meter mayor cosa que unas prácticas empresariales adecuadas, o sea, no tiene mayor ciencia. Entonces nosotros operamos de esa manera. Actualmente, con algunos académicos, estamos tratando de desarrollar una propuesta de política pública para presentarla, yo creo que será para el próximo sexenio, ¿sí? A que haya un mejor ecosistema, le llamamos ecosistema, a que las leyes favorezcan este tipo de desarrollo, ¿sí? Favorezcan este tipo de alianzas, los dineros que ya se ocupan pues yo les llamaría en gasto, ¿sí? Que se convirtieran en inversión, o sea, en el sentido de que eso no fuera a saco vacío, a derramarse, a perderse, ¿sí? Y por último, hacer una labor de difusión de estas empresas, de estas prácticas que están siendo exitosas, que motiven a la gran cantidad, porque son miles de empresas de este tipo, que hacen mermeladas, que cosechan nopalitos, que tienen infinidad de cosas, ¿sí? Que vean que con un adecuado manejo, con prácticas administrativas sanas, ¿sí? Con una gobernabilidad dentro de la empresa clara, ¿sí? Así sean todos socios, que quede claro cómo se gobierna la empresa, pueden dar el brinco, dar el salto. Algunas de estas empresas ya estamos logrando que su exportación sea muy bien recibida, y no solamente por cuestiones de compasión, ¿sí? Sino por cuestiones de que sus productos son orgánicos, están entrando a los mecanismos de comercio justo que en los países desarrollados están, etcétera. Yo creo que es un campo muy amplio, pero pues, requerimos eso, o sea, de que se vaya prestigiando el modelo para que otros actores volteen a verlo y digan qué podemos aprender de ese modelo. Y nosotros siempre vamos a estar abiertos de qué vamos a aprender de otros modelos para caminar mejor. Muy bien. A propósito de ecosistemas, hay un ecosistema de fundaciones, hay sinergias, se asocian en términos, por ejemplo, el tema de exenciones fiscales o el tema de hacer propuestas, de incentivos, en fin, digamos, se ha ido generando Hay algunas inercias en México en el sentido de agrupación para buscar mejoras, como lo hace el CEMEFI, por ejemplo, el Centro Mexicano para la Filantropía, que agrupa algunas 12 o 13 mil asociaciones, según tengo entendido. Apoyan, ¿no?, a muchas asociaciones. Las agrupan, tienen un banco de datos, tienen un directorio. Hay un tema, doctor Castañeda, que para mí me parece toral en beneficio de este sector, que es la profesionalización. Tenemos que trabajar muy fuerte
en profesionalizar al llamado tercer sector, para que las prácticas que describe Gerardo, el maestro Aranda, que describe la Fundación McDonald's, se lleven a un nivel de excelencia y se pueda acceder a recursos y a financiamiento de manera más fácil. Yo he sabido de fondos internacionales, de agencias de cooperación y desarrollo que tienen recursos, pero no los sabemos bajar. No sabemos participar y concursar para bajar esos recursos a México. No, y de hecho, es lamentable, pero todavía hay una idea en México de que las fundaciones son el grupo de señoras que no tienen trabajo porque las mantiene el esposo, el grupo de religiosas que están haciendo algo y no las consideran como bien decía justo, en un sistema empresarial. Nosotros lo somos y nosotros tenemos que trabajar bajo eso para poder justo llegar a muchísimas de las cosas que existen, no solo en procuración de fondos, porque eso es lo más importante, sin dinero no hay misión, sino va mucho más allá. Nosotros tenemos la obligación como organización del tercer sector de generar políticas públicas. Nosotros somos un aliado del gobierno, en el caso específico de la Fundación Ronald McDonald, somos una parte importante al acceso a la salud para muchos niños que le corresponde al gobierno. Entonces, va mucho más allá de lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que podemos hacer y la credibilidad que debemos de tener hacia el exterior, ¿no? Eso es muy, muy importante y es lo que trabajamos en CEMEFI, ¿no? De hecho, CEMEFI tiene varios grupos en donde tiene grupos de trabajo muy específicos que nos permiten, bueno, desde compartir las buenas prácticas hasta tener a una persona que nos ayuda con las convocatorias internacionales, que sí es muy difícil, pero hay dinero en el extranjero para México, hay dinero en muchos otros países para la salud en México, entonces va mucho más allá de solo hacer nuestra labor. Se nos está acabando el tiempo, pero en este punto de que es muy importante participar en el diseño de políticas públicas, claro. Bueno, ¿y cómo es esto? En realidad somos un país en donde la política pública hoy se abre, escucha, tiene que juntarse, hacer lobby, o sea que... No, bueno, es un trabajo como todos, pero yo creo que cada vez más se abre el sistema político mexicano a las iniciativas de la sociedad civil. Y en ese sentido, el porcentaje de bateo, vengo de tierra beisbolera, sí, muy bien. El porcentaje de bateo de las iniciativas que presentan las organizaciones de la sociedad civil se aprueban 3 de cada 10. Ningún partido lo tiene ese porcentaje de bateo. Okay. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas de las organizaciones de la sociedad civil no se sienten empoderadas para poder diseñar, proponer y promover una política pública, ¿sí? Y esto es parte de la maduración de nuestra población. Creo que el brinco más importante desde el punto de vista legal se dio cuando ya los ciudadanos podemos hacer iniciativas de ley. Claro. ¿Sí? Entonces, antes nada más congresos locales, Congreso de la Unión y Presidencia podían iniciar un proceso. Iniciarla no significa aprobarla, ¿sí? Pero bueno, si se inicia, se cumplen con los requisitos de la iniciativa ciudadana, ¿sí? Se inicia el proceso y se puede estar exigiendo al Congreso la dictaminación. Con aras, ojalá se aprobara, ¿no? Pero si no la vas a aprobar, dictamínala y di por qué no se aprueba. Sí, por eso yo creo que tiene un porcentaje tan alto de aprobación esta participación de la sociedad civil. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, bueno, pero es fundamental. Si queremos una sociedad más justa, más democrática, es fundamental el fortalecimiento de eso que muchos sociólogos llaman sociedad civil, que no es necesariamente toda la sociedad, como a veces algunos confunden, sino que es ese segmento de solidaridad, ese segmento en donde nos encontramos todos en beneficio de nosotros como sociedad y en apoyo a los conciudadanos que necesitan nuestra atención y nuestra asistencia. Yo les agradezco mucho que vinieran aquí Gracias y gracias por sus comentarios. Sí. Muchísimas gracias por la invitación.